Empezar esta charla, esta conversación con William Ospina. Los tiempos en el GEI, ustedes saben, son muy estrictos. Vamos a tener 50 minutos de conversación. Hay posibilidad de alguna intervención del público. Y luego William irá, saliendo acá a la derecha, hay una carpa donde él va a firmar libros. Eso lo decimos porque, como dice un amigo, necesitamos que nos colaboren con la salida. Entonces, es porque inmediatamente hay otro evento y bueno, y esto ya no lo para nadie hasta mañana por la tarde. William, bienvenido a Jericó. Creo que es la primera vez que estás acá. Así es. Estoy muy complacido de poder hablar contigo sobre este libro, que quiero dar un testimonio. De pronto no es como lo más indicado decir que antes de la presentación que es un libro que a mí me conmovió mucho. Eso debería ser al final, debería ser el resultado de esta conversación, pero quiero decirlo porque de verdad que es un libro que me parece encantador. Todo empezó, William, con Benedicto y Rafaela. ¿Nos puedes decir quiénes eran y qué pasó después cuando ellos están en Sonsón? Cuéntanos un poquitico de Benedicto y Rafaela. Bueno, muchas gracias por tu compañía en la presentación, muchas gracias a todos por su presencia. Sí, yo diría que Benedicto y Rafaela eran mis bisabuelos. Yo no los conocí, solo los conocí por los relatos y las leyendas que había en la familia y que yo escuché desde mi infancia. Así que este es un libro que yo desde hace mucho tiempo sabía que iba a escribir y que tenía que escribir, pero aunque yo sentía el deseo de escribirlo, no sentía la necesidad de hacerlo. Y entonces siempre lo dejaba un poco para después, pero va llegando el día en que empiezan a desaparecer unos seres y unas voces queridas y cada vez se va haciendo más necesario entonces volverse sobre la memoria y recuperar esas cosas perdidas. Ellos formaron parte de las oleadas de la colonización antioqueña que salieron a finales del siglo XIX o en la segunda mitad del siglo XIX a poblar estas selvas de la cordillera central, que habían sido selvas inhabitadas durante 3 siglos, desde cuando pasaron los conquistadores españoles arrasando con las poblaciones indígenas del territorio. Aquí las familias crecían mucho, eran muy numerosas, y los muchachos sabían que aunque podían ayudar en las faenas del campo, la parcelita no se podía repartir entre 15 hijos ni entre 100 nietos, entonces había que irse a buscar tierra, y así avanzaron esas oleadas de colonización en el siglo XIX que ocuparon toda la parte de lo que ahora son los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, y en el caso de mis bisabuelos, el norte del Tolima. Digamos que eran una pareja de jóvenes más entre tantos colonos que iban avanzando por esas montañas, escuchando como el clamor de que como se había dado la independencia, porque eso comenzó casi que en las primeras décadas del siglo XIX. Ellos llegaron al final del siglo, pero desde el comienzo del siglo se había empezado a dar ese avance hacia el sur, porque la gente se dijo, bueno, si ya tenemos un país y ya somos dueños del país, vamos a tomar posesión de él. No sabían que todo tenía dueño y ahí empezó otra historia. El libro tiene, yo identifico 3 vertientes, 3 planos que más o menos has esbozado en esta conversación, en esta primera intervención, y es, uno, pues están Benedicto y Rafaela que salen de Sonsón con ese afán de que tienen que abrirse, no caben, no pueden quedarse en su pequeña parcela, tienen que buscar, vamos hacia el sur. Otro, pues van por un camino que ya recorrieron otros, no solo los indígenas, sino también los españoles, en busca del oro de los indígenas. Y después va a haber otro, que es William Ospina, tratando de recordar, revivir, rehacer ese camino de la memoria. Benedicto y Rafaela, Rafaela tenía 14 años, según entiendo, según vi en el libro, ¿no?
y ya estaba embarazada. Era un camino supremamente difícil. ¿Cómo lo vivieron ustedes y quiénes eran los que salían en ese entonces a reconstruir ese libro? O sea, cuando William sale con Andrea, con Mario, con los amigos, cuéntanos un poco para poder fijarnos cuál es el otro plano que va a tener el libro. Sí, bueno, aquí hay, yo diría que por lo menos 2 o 3 historias que se cruzan, ¿no? Que son apenas 2 o 3 momentos distintos por un mismo territorio. El de mis bisabuelos hace 130 años, otro que fue el viaje por ese mismo territorio que yo hice en mi infancia, hace 50 años, y lo otro es el viaje que yo hago hoy recuperando la memoria de todas esas cosas, un viaje que hice a la selva de Florencia. Todavía hay una región en la cordillera central que se llama selva, pero esto era una selva, todo el país entero era una selva hace 2 siglos. Algunos reductos de esa selva quedan todavía, y la selva de Florencia, que queda junto al municipio de Samaná en Caldas. Pero es un parque natural, ¿cierto? Sí, todavía se llama Selva de Florencia y es un sitio maravilloso que está intacto, uno de los pocos sitios que están intactos, digamos, en su naturaleza. Entonces yo hice un viaje hace un par de años a la Selva de Florencia y ese viaje me hizo pasar por las tierras que fueron de mis bisabuelos y de mis abuelos y en las que yo también pasé mi infancia. Ahora, la primera, una parte de esa historia es la historia de la colonización y de cómo fue ocupado ese territorio y cómo vivieron ellos allí durante 70 años de paz, diría yo, entre los tiempos de la colonización y mediados del siglo XX. Un segundo momento es cuando ese mundo campesino fue destruido por la violencia política de los años 50, que es el que corresponde a mi infancia. A mí no me tocó presenciar el esplendor del mundo campesino como yo se lo oía contar a mi tío y a mis abuelos y a mis padres y a mis bisabuelos, a mis abuelos, pero sí me tocó ver el desgarramiento de ese mundo, porque yo pasé la infancia huyendo de pueblo en pueblo porque ya estaba la violencia entre liberales y conservadores, y entonces yo vi cómo se destruyó el mundo campesino a mediados de siglo. Y entonces, digamos que al azar y al antojo de la memoria, voy reconstruyendo episodios de lo que fue ese largo tiempo de paz, y también hay que pasar por el umbral de esa violencia terrible que yo sí viví y que los despojó a ellos de todo. Pero es un viaje guiado por el deseo de volver a ver el mundo de la infancia, el mundo de la adolescencia. El Cañón del Río Guarinó parece que es un lugar muy importante en esta novela y en tus recuerdos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo recuerdo haber pasado mi infancia y mi adolescencia mirando esos cañones y mirando esa tierra y preguntándome qué había habido antes, ¿no? Y tal vez me he pasado la vida y sobre todo mi vida de escritor tratando de responder esa pregunta, porque dediqué 15 años de mi vida a escribir sobre la conquista para tratar de entender cómo fue que se dio la ocupación de este territorio, la población del territorio. Y en realidad la mayor parte de mis preguntas sobre Colombia, sobre América Latina, sobre nuestro puesto en el mundo contemporáneo, sobre lo que está pasando hoy en el mundo, vuelven a esa pregunta por cómo habitábamos antes en la naturaleza y qué es lo que hace que cada vez estemos más alejados de ella, no solamente dándole la espalda, sino algo más terrible, destruyéndola. Entonces para mí es muy importante, no solo en términos emocionales y sentimentales, el recuerdo de este mundo campesino y el recuerdo de esa gente que yo conocí y que sabía vivir en paz y con unos extraordinarios valores humanos, porque era un mundo lleno de hospitalidad, era un mundo lleno de alegría, de música, de canciones, de relatos, con una riqueza verbal extraordinaria. Yo le oía a mis tíos, sobre todo a mi tío Liborio, que murió en Medellín hace un año, 2 años, contar las historias del mundo campesino, y yo decía, ¿por qué se ha hablado tan mal del mundo campesino? ¿Por qué se lo ha calumniado tanto? Y he terminado comprendiendo que esa violencia que vivió Colombia a mediados del siglo XX no fue tan
espontánea y tan caprichosa como parece, sino que detrás de eso estaba algo que fue diseñado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue una teoría del desarrollo según la cual todos los países tenían que sumarse a un proyecto urbano, industrial, y darle la espalda a la naturaleza y darle la espalda al mundo campesino. O sea, el mundo campesino fue arrasado en Colombia, no simplemente porque hubiera una violencia entre liberales y conservadores, detrás de todo eso estaba orquestada una teoría del desarrollo que hacía que los campesinos había que arrojarlos a las ciudades, pero aquí no había en las ciudades ni industria ni nada de eso, llegaron a encontrar solamente marginación y sufrimiento, y Colombia, después de la paz que nos dio ese mundo campesino, ha vivido hundida en la violencia durante décadas. Ese mundo campesino, pues yo creo que se lo debes a Benedicto y Rafaela, pues esos ancestros tuyos. Sigamos un poquitico el recorrido de ellos. Salen de Sonsón, llegan a Manzanares y ven, desde ahí se ve la montaña que es Guayacanal. De ahí fundan ese territorio llamado Guayacanal, es en honor a los guayacanes. Sí, debía ser en ese entonces un mundo, bueno, todavía hoy es muy fácil ver por todas partes y en estos días están florecidos los guayacanes, porque ayer viniendo de Medellín vi muchos por las montañas. Sí, lo llamaron Guayacanal porque Guayacanal es un bosque de guayacanes, ¿no? Y para los colonos fue muy duro avanzar, porque es que había que abrirse camino con hachas y machetes por unas guaduales que duraban provincias enteras, y ocupar el territorio fue muy difícil, no solo por el hecho de que la naturaleza era tan agreste y tan exuberante, y el territorio tan quebrado y tan accidentado, tan montañoso, sino porque todo tenía dueño. Los campesinos, los colonos creían que eso era un mundo virgen que estaba en el primer día de la creación, pero el rey de España le había dado a don Felipe de Villegas y Córdoba 200.000 hectáreas en la región de lo que ahora son Sonsonia, Bejorral, y al sur de eso estaba la concesión Aranzazu. Que será más grande todavía. Las ¿no? 500.000 hectáreas dicen algunos que tenía, que el rey de España le había dado a don José María de Aranzazu, con la condición de que hiciera un camino que llevara desde estas montañas de Antioquia hasta el río Magdalena y que empatara con el camino que sube a la sabana. ¿Cuál era ¿Existe esa carretera hoy o no? No, los Aranzazu tuvieron durante más de medio siglo esas 500.000 hectáreas, pero el camino no aparecía jamás. Ahora, esos caminos eran muy difíciles. La historia de Colombia es la historia de la dificultad para tender caminos y construir carreteras y para unir el territorio todavía está muy aislado. A mí todavía me alarma que sea tan difícil ir, por ejemplo, de Jardín a Sonsón, no encuentra uno por dónde, ¿no? Que sea imposible ir de Mariquita a Victoria Caldas, que está a 15 kilómetros, ¿no? Que uno no pueda ir del Líbano a Villahermosa, que está a 15 kilómetros, porque las carreteras están destrozadas y porque aquí nunca hubo realmente un proyecto de intercomunicar el país. Cuando se construyen carreteras es para unir las capitales, pero no para unir a la gente. Entonces la gente sigue hundida un poco en el aislamiento. Y bueno, todas estas consideraciones extraliterarias que hago, las hago porque también terminan siendo asuntos centrales de la novela y del relato, ¿no? La dificultad de los colonos para abrirse camino por esas montañas y el hecho de que descubrieran cuando ya llegaban por fin a los sitios que había unos dueños que no estaban dispuestos a permitir que la gente llegara. Entonces la concesión Aranzazu enviaba sus personajes a quemar los ranchos y a expulsar a los colonos. Y Aranzazu nadie lo vio en persona. Era muy difícil encontrarlos, eran los dueños de todo, pero ni siquiera vivían allí y tenían pues unos empleados y unos testaferros y unos señores. Y el principal vocero de la concesión González, Salazar y compañía, que era la concesión, la empresa de los Aranzazu, era Elías González, personaje que fue muy importante porque él sí hizo el camino que durante tantos años no se había hecho. Elías González lo trazó y es el camino que va de Salamina a Neira, a Manizales, a Letras,
a Mesones, a Padua, donde yo nací, a Fresno y a Mariquita, que fue el camino que él tendió, no tanto por cumplir la promesa al rey, que el rey ya no estaba gobernando, ¿no?, sino para unir unas minas que tenía en Salamina con unos tabacales que tenía en Mariquita. Fue muy difícil trazar ese camino porque esos son por ahí está el paso más alto de la cordillera. El páramo de Letras está a 3.700 metros de altura y construir un camino en medio de esos aguaceros, de esa lluvia, de esos pedregales, de esas zonas resbaladizas, de esas nieblas y de esos abismos, costó muchas vidas y muchos sufrimientos. Ahora, los colonos buscaban hablar con alguien sobre la tierra, pero no había con quién hablar, la concesión nunca daba la cara, y un día un colono exasperado en Las Vegas de Neira mató a Elías González, que era el gran vocero de la concesión. Y cuando el gobierno central se enteró de que Elías González había sido asesinado, supieron que iba a empezar una guerra entre los dueños de la tierra y los colonos y tomaron por única vez en la historia una decisión sabia del gobierno central, que fue repartirle tierras a los campesinos. Nosotros hemos crecido un poco en la leyenda de que en Colombia no hubo nunca reformas agrarias. No hubo todas las reformas agrarias que era necesario hacer para que fuéramos un país pacífico y próspero, pero hubo una reforma agraria en la segunda mitad del siglo XIX, y es que el gobierno de los Estados Unidos de Colombia decidió repartirle tierras a los campesinos y buena parte de la concesión Aranzazu le fue repartida a los colonos en ese territorio de lo que hoy es Caldas y Risaralda, y en otras regiones del país, y como 3 millones de hectáreas le fueron repartidas a los campesinos. Y de esa reforma agraria hecha a tiempo, y es bueno saberlo porque aquí se discute mucho sobre si las reformas agrarias sirven o no, de esa reforma agraria no solo hecha a tiempo, sino consensuada con los dueños de la tierra para no producir un baño de sangre absurdo, ¿no?, surgió nada menos que la zona cafetera de la que vivió Colombia durante un siglo, lo cual revela cuán importante es hacer las reformas a tiempo. Entonces esa tierra le fue repartida a los campesinos. Ellos iban solamente buscando sembrar las cosas del consumo cotidiano, la caña y el frijol, pero muy pronto descubrieron que la tierra era óptima para el cultivo del café porque las erupciones volcánicas durante millones de años habían bañado de ceniza el territorio y habían vuelto esas tierras muy fértiles, y entonces la cosecha cafetera se extendió por el territorio y creció de tal manera que en un solo año, a finales de siglo, la cosecha pasó de 60.000 sacos a 600.000 sacos de café. Y ahí la gran dificultad era cómo sacar ese café que no era para el consumo interno, sino para el mercado mundial, cómo sacarlo de esas montañas, y entonces el debate sobre los caminos se hizo cada vez más importante y por el camino que había construido o trazado Elías González, 10.000 bueyes bajaban la cosecha cafetera desde Manizales hasta Mariquita. Pero es exageración, 10.000. No, 10.000 bueyes más las recuas de mulas, que no eran pocas, que bajaban el café y subían la mercancía que generalmente venía de Inglaterra. Por el cable después. Y después eso fue reemplazado por el cable aéreo en los años 20, que los ingenieros ingleses que venían buscando las minas de oro y que acompañaron todo ese proceso de colonización, decidieron hacer un cable aéreo que fue en su tiempo el cable aéreo más largo del mundo, entre Mariquita y Manizales, que redujo de 10 días a 10 horas el tiempo que tardaba la cosecha cafetera en bajar, ¿no? Bueno, mis bisabuelos compraron, porque a ellos ya no les alcanzó el reparto de tierras, cuando ellos llegaron ya la tierra estaba repartida, compraron un pedazo de abismo, ¿no?, una ladera en el cañón del Guarinó. Pero yo nunca supe a quién le compraron. Era alguien. Yo tampoco lo supe nunca. Yo digo en la novela que debió ser al diablo mismo, porque en realidad no se sabía quién era el dueño de esa tierra, ¿no? Pero mi bisabuelo Benedicto, que era muy pobre como todos estos colonos antioqueños que iban hacia allá buscando un pedacito de tierra para vivir, descubrió que aunque las tierras parecían despobladas, y como he dicho ya en el primer día de la creación, debajo de esas selvas había tumbas,
y esas tumbas estaban llenas de oro. Y el recuerdo de los pueblos indígenas que había sido borrado por la leyenda oficial del país nacía y volvía a brotar como las llamaradas de las tumbas para recordarnos que que este continente no tiene 500 años, que eso es un error gravísimo, ¿no? Que somos un continente milenario como hay que ser, ¿no? Entonces mi bisabuelo encontró tumbas de indios, parece que tenía cierto talento para encontrar esas huacas, y fue con el oro de los indios que compró la tierra de los indios. Sí. Es que además toda esa belleza que has contado, como toda esa epopeya en la que todavía no aparecen los personajes, pero quiero que hablemos de los personajes, todo eso que pasó en estas tierras, en estas montañas, brilla en esta novela es porque hay dos personajes que son bellísimos, como son Benedicto y Rafaela, pero a mí, y yo creo que es premeditado, me queda más clara la idea de imagen de Rafaela. A Benedicto lo veo es como un hombre buscando el oro de los indios, pero a Rafaela la veo, fue la que se enamoró de la montaña, tal vez porque estaba embarazada y no aguantaba más el camino, pero háblanos de Rafaela, ¿cómo era esa mujer? Es que la siento como cercana a la Úrsula Iguarán y a otras mujeres que hicieron muy importante esta colonización nuestra en todo el territorio nacional. Bueno, ella para mí es un personaje entrañable, yo no la conocí nunca, ella murió un año antes de que yo naciera. Pero perdón, ¿había fotos en tu casa de ella, estas fotografías? Sí, en los álbumes de mis tíos abuelos y de mis abuelos, yo después me puse a rastrear, a buscar esas fotos, un poco para encontrarme con los rostros y con los personajes cuando estaba escribiendo la novela, pero también en algún momento me enamoré de las fotografías y le pedí a los editores que incluyeran algunas fotografías en el libro, porque me parecía importante por el sabor que dan, no solamente de los rostros, sino de la época, ¿no? de ese mundo. Y además en esos tiempos eran tan pocas las fotografías que cada una es preciosa. Ahora abundan tanto que ya ni las volvemos a mirar, ¿no? Pero en esos tiempos además transmitían una información que para nosotros hoy es muy valiosa. Bueno, uno crece en la leyenda de que la historia la hacen unos cuantos grandes héroes y unos cuantos grandes próceres, pero la historia la hace la gente, y generalmente la gente anónima, y generalmente la gente cuyo rostro se olvida, y cuyo nombre se olvida, pero había dos clases de seres invisibles en esa gran saga de la construcción de estas naciones nuestras, ¿no? Los hombres que de todas maneras abrían los caminos y tumbaban los árboles y abrían las parcelas y sembraban y todo esto, y las mujeres que me parece que son las que fundaron un mundo realmente, porque es que un mundo se hace habitable, y volver habitable una selva, yo diría que esta novela tiene algún sabor bíblico por el hecho de que están poblando por primera vez un territorio, y eso parece una historia antiquísima, y en el mundo es una historia antiquísima, pero aquí es una historia de hace 150 años, ¿no? Cómo se convirtieron las selvas primitivas en sitios habitados por las comunidades, por las sociedades. Y eso para eso no basta, digamos, construir unas casas y tumbar unos árboles. Hay que crear costumbres, rituales, ceremonias, y ese mundo del cuidado, del afecto, de la hospitalidad, de la cortesía, de la higiene, de la responsabilidad, era la labor de las mujeres, de esas madres que son, pues yo hablo de mi bisabuela, pues es la bisabuela de todas las familias, porque estas historias que le pasan a una familia les pasaron a incontables familias en esa tierra. Y el recuerdo que ella dejó en la familia a mí me conmovió mucho, porque para cada cosa había algo que recordar de ella, de su relación con la comida, de su relación con las casas, con las habitaciones, con los adornos, con las flores, con los animales. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué ser tan maravilloso? ¿Yo por qué no lo conocí nunca? Pero después fui descubriendo que en las virtudes de mis tías y de mi madre y de mis hermanas quedaban como huellas de todo lo que se contaba que había sido mamá Rafaela, como la llama todo el mundo en la familia. Y entonces pues para mí se volvió no solamente un ser entrañable, sino el símbolo de cómo se hizo habitable un mundo
y cómo se crearon unas costumbres, esas que desdichadamente destruyó la violencia, pero que fueron en una época la vida de muchísima gente. Bueno, y esa mamá Rafaela, a ver, tuvo 8 hijos, y ella fue la abuela de tu padre o de mi madre. de tu madre. Bueno, vamos a hablar un poquitico pues, de los hijos, de los 8. Hay uno que tiene un papel muy importante en la novela y creo que es Santiago, ¿cierto? Porque lo matan, y lo mata el indio alejandrino, que además me gustó mucho ese juego de palabras que haces cuando hablas del indio y el alejandrino como una contradicción, como un verso, el poema, lo sublime, y el indio, que es la palabra con la que los colombianos hemos nombrado lo incivilizado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue el episodio de Santiago? Que me parece que nos puede narrar un poquitico digamos, la actitud que asumió mamá Rafaela, esa entereza con la que vivió la muerte de su hijo y todo lo que pasó alrededor, que eso es un episodio que me gusta mucho del libro. Sí, bueno, en mi familia siempre hubo un muerto grande, el muerto de la historia de la familia era mi tío abuelo Santiago Buitrago, porque había sido asesinado a machetazos en 1939, ¿no? En una casa de Guayacanal, allá en esas montañas. La familia a veces hablaba del tema, pero siempre el tema era como un poco vedado y los niños no teníamos que enterarnos mucho de de manera atroz como el tío había muerto, pero había una señora que nos crió a nosotros, fue mi nodriza, nos crió a mis hermanos y a mí. Después descubrí que había criado también a mi madre y después descubrí que había criado también a mi abuelo, ¿no? O sea, cuando murió tenía 100 años y en realidad había sido, a mí ya me parece más un personaje de cuento de hadas ¿no? que de la realidad, porque crió varias generaciones y porque se sabía todas las historias de la familia y las contaba con esa naturalidad y con esa facilidad con que uno cuenta lo que no tiene que estar ocultando porque se siente demasiado pertenecer a la familia. Josefina era una amiga muy cercana de mi bisabuela, y si mi bisabuela murió temprano relativamente, Josefina se acompañó el resto del tiempo a la familia y con ella las historias. Y cuando yo tenía 13 años, a mí Josefina me lo contó todo, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué Josefina me contaba a mí tantas cosas, ¿no? Y después descubrí que era un acto de colaboración, es que uno le cuenta cosas al que las quiere oír. Y yo era el que quería oírlas, entonces yo estaba ahí todo el tiempo listo a escuchar todo lo que Josefina contaba. Y un día Josefina me contó cómo había muerto Santiago Buitrago y descubrí que ella no solamente había oído con la historia, sino que había sido testigo. Y no solo había sido testigo, sino de alguna manera protagonista de los hechos, porque cuando él llegó a visitarla en su casa un mediodía, después de recorrer las montañas, ella lo oyó llegar, pero no lo vio llegar a la cocina y oyó un disparo. Entonces ella cogió un arma que había allí, un cuchillo que había sido machete alguna vez, como suele pasar en las cocinas del campo, ¿no? Y entonces se fue a ver qué pasaba porque tenía una hija que acababa de dar a luz un bebé y que estaba en uno de los cuartos de la casa. Y cuando entró a la habitación, vio a un hombre asesinando a machete a Santiago contra la cama. Pero ya le había dado un tiro. Y ¿cierto? Ya le había dado un tiro primero y la hija estaba acorralada contra una pared con el bebé en los brazos, ¿no? Y ella me contó cómo había sido todo y además cómo ella había reaccionado, que es exactamente el contrario de cómo habría reaccionado yo. Yo creo que yo habría salido corriendo, pero ella cogió su cuchillo y se abalanzó contra el hombre que estaba macheteando a Santiago y alcanzó a cercenarle un pedazo de oreja antes de que él se volviera y le diera unos machetazos que no la mataron porque fue de muy cerca, entonces como que apenas alcanzaron a herirla.
Bueno, esa historia ella me la contó muy vívidamente cuando yo tenía 13 años y a mí esa historia me acompañó toda la vida y por supuesto que yo tenía que contarla allí, ¿no? Porque fue un crimen, pero un crimen distinto a la violencia que vino después. Eran esas historias, yo diría que esa violencia que también hay en los tiempos de paz, porque es la herencia bíblica de la humanidad, de las venganzas y de las traiciones y de los crímenes pasionales y todo eso, pero fue muy, muy cruenta, pero fue el único muerto y el único hecho así de esas dimensiones violentas en una historia de 70 años. Y causó conmoción en la familia y dejó una herida eterna en la familia precisamente por su excepcionalidad. Mientras que después cuando llegó la violencia, y todavía vivimos en ello, ya las muertes no causan ni siquiera tanta conmoción porque una borra a la otra sin cesar y eso es realmente la falta de paz, es que un hecho tan doloroso como ese ya no se sienta. Y hablando de violencia, el pueblo donde tu familia vivió, se llamaba inicialmente Guarumo, ¿cierto? Que es Padua. A mí me gustó mucho esa historia. Primero, pues el Guarumo es un nombre, como tú dices, un nombre indio, el nombre de un árbol de la montaña, y de pronto se convierte en Padua, que es una ciudad italiana. Pero hay un personaje que es el que da el punto de quiebre, que es el padre Faustino. Háblanos de ese episodio de Faustino y del nombre de Guarumo. Sí, a mí… Yo alcancé a nacer en esa época en la que en Padua había una palabra prohibida, que era la palabra guarumo. Tanto la iglesia como el Estado habían prohibido que se pronunciara esa palabra. Para mí era un hecho muy inquietante que no se pudiera decir guarumo. Y después supe que el pueblo se llamaba Guarumo originalmente, y hasta que el cura decidió que no se podía llamar así. Y creo que le atribuía un poco mágicamente, magia homeopática, llama eso el de Fraser, le atribuía un poco al nombre y a sus connotaciones indígenas los hechos de barbarie o de violencia que ocurrieron en el pueblo. Entonces decidió que había que civilizar al pueblo cambiándole el nombre, y como había estado primero en Tierra Santa y después había hecho un viaje por Italia, cuando pasó por Padova descubrió que así era como él quería que fuera el pueblo donde era párroco, y entonces cuando llegó ordenó que el pueblo cambiara de nombre y en vez de ser Guarumo se llamara Padua. La gente siguió diciendo Guarumo, entonces hubo que tomar medidas más drásticas, ¿no? Prohibir la palabra Guarumo en una alianza entre la iglesia y el inspector de policía, y cobrar una multa a todo el que dijera la palabra Guarumo, ¿no? Y fue así como fueron imponiendo el nombre de Padua, que finalmente se abrió camino, ¿no? Entonces, claro, para mí era muy importante contar esa historia que para mí, digamos, como escritor tiene un sentido muy profundo porque buena parte de nuestra historia tiene que ver con eso, ¿no? Con la manera como había que prohibir ese mundo indígena, como había que borrar esa naturaleza original. Aquí Germán Arciniegas dijo alguna vez que aquí no había habido un descubrimiento de América, sino un cubrimiento de América, ¿no? Que todo lo que había aquí fue cubierto por lo que llegó de afuera, ¿no? Las religiones, las costumbres y las palabras, por supuesto. Y yo escribí un libro sobre Juan de Castellanos, el poeta de la conquista, que vivió una de las tragedias más grandes que puede vivir un escritor y un poeta, y es querer nombrar un mundo con una lengua que no alcanza, porque aunque la lengua castellana era una lengua ya tan madura que estaba en vísperas de escribir el Quijote, cuando llegó a América, un poeta que quisiera cantar el mundo americano con esa lengua tan hija ilustre del latín y del griego que había llegado de Europa, descubría que esa lengua enmudecía ante América porque no tenía palabras para nombrar nada de lo que era específicamente americano,
No tenía palabras para los árboles, ni para los pájaros, ni para los pueblos nativos, ni para sus costumbres, ni para sus indumentarias, ni para los sitios, ni para los climas. Entonces Juan de Castellanos, como un buen hombre del Renacimiento, tomó prestadas palabras de las lenguas indígenas del Caribe y de los Andes para llamar todo lo que no tenía nombre en castellano. Y su poema, escrito en octavas reales, como a la manera de Ludovico Ariosto, se fue llenando de yarumos y de guayacanes y de canoas y de caimanes y de anacondas y de chigüiros y de bohíos, ¿no? Y cuando el poema llegó a Europa nadie entendió nada, ¿no? Guanábana, yarumo, ¿no? Y todavía en el siglo XIX don Marcelino Menéndez Pelayo, gran polígrafo español que tuvo al menos el mérito de leer el poema completo, es el poema más extenso de la lengua castellana, dijo que Castellanos era un buen versificador y que narraba historias amenas, pero que había llenado su poema de tantas palabras bárbaras y exóticas que afeaban la sonoridad clásica de la lengua, que en realidad no había hecho un poema sino un engendro monstruoso. Y fue así como fue asumido el mestizaje de la lengua, ¿no? Y el esfuerzo asombroso y maravilloso de Juan de Castellanos por nombrar este mundo americano. Entonces, detrás del esfuerzo del padre Faustino por borrar a Guarumo y por poner a Padua, está toda nuestra historia de cómo había que reemplazar el mundo americano por el mundo europeo y había que negarse a habitar este continente. Y de ese pueblo, Padua, fue donde tuvieron que huir ustedes. Ese era un pueblo conservador. Sí, era un pueblo conservador. Ahí era donde había solamente 11 liberales. 11 liberales, uno de los cuales era mi padre. ¿No? Y entonces, bueno, hablemos por qué tienen que salir. Ustedes salen huyendo a Pereira y luego van a dar a un pueblo llamado Santa Teresa, que es un pueblo que a mí me interesa mucho que tratemos de llegar a él porque ahí ocurren cosas mágicas para el escritor, para William. Pero ¿por qué tienen que salir de Padua? Bueno, alrededor de Padua estaba, o al lado de Padua estaba Guayacanal, o está Guayacanal. Y era la tierra de mi madre, de mis abuelos maternos y de mis bisabuelos. Mi padre, que era liberal, se había casado con mi madre, que era conservadora. Yo por eso nunca creí el cuento de que tenían que odiarse porque ellos se querían mucho y se besaban detrás de las puertas, entonces yo no creía que fuera natural que los conservadores odiaran a los liberales, ¿no? Entonces, pero mi padre vivía en ese pueblo de solo conservadores, donde había solo 11 liberales, un poco suicidas porque siempre aparecían las 11 papeletas liberales los días de elecciones, ¿no? Entonces yo recuerdo el día de mi infancia en que entraron los pájaros a matar a los liberales en el pueblo. Lo cuento con cierto detalle en la novela, de manera que no se los voy a contar a ustedes ahora, ¿no? Pero muchas veces en mi infancia tuvimos que salir huyendo. La primera vez huimos hacia Manizales. Cuando mi padre pensaba que se habían tranquilizado las cosas, volvía al pueblo. Después huimos a Pereira y después un día le dijeron a mi padre que había un sitio de solo liberales donde no lo iban a matar y entonces nos fuimos para allá. Y huyendo de la violencia llegamos al corazón de la violencia, que era Santa Teresa, un corregimiento del municipio del Líbano, donde no había policía, no había ejército, no había cura y todo estaba bajo el poder de una alianza de Desquite y Sangre Negra, que eran los dos bandidos más temibles de la época. Entonces, pues yo digo que creíamos estar huyendo de la violencia, pero en realidad avanzábamos como avanza el conejo hacia las fauces de la serpiente. Y bueno, sí, allí pasaron muchas cosas. Sí, me parece que Desquite y Sangre Negra también son nombres muy tentadores porque en ese recorrido que hace William reconstruyendo el camino de Benedicto y Rafaela, paran en un lugar donde hubo una masacre y leen el poema de Gonzalo Arango, Elegía a Desquite, ¿cierto? Que pues se lo recomiendo que lo oigan, está en YouTube, en voz de Gonzalo. Pero yo quería que habláramos de Santa Teresa porque en esa casa donde ustedes vivieron,
había cerca una tienda como una cantina donde había música permanentemente. ¿Cuál era esa música? Hablemos un poquitico de esas canciones que mencionas en el libro, que me parece que le dan como la pista musical a este libro, que a propósito hay una propuesta de la Filarmónica de hacer una versión sinfónica, la Filarmónica de Medellín, de hacer una versión sinfónica de todos estos temas del libro, que me parece que podría ser una gran idea para unir las dos artes, esos dos caminos de la música y la literatura. Es que ahora cuando estábamos desayunando, ¿no?, Juan Diego me dijo, ¿tú oías música todo el día? ¿No? En mi infancia, digo. Y yo le contesté, sí, todo el día y toda la noche, porque las cantinas estaban permanentemente echando música, y entonces, pues claro, yo reconstruyo un poco mi memoria con las canciones que oía, no solamente con las que oía en las cantinas y en los bares y en los cafés del pueblo, sino porque mi padre era músico, tocó guitarra y cantó desde los 10 años hasta los 90, ¿no? Ahí están Luis Ángel y María Eugenia que pueden dar testimonio. Y entonces yo crecí oyendo música, mi papá se sabía todas las canciones del cancionero latinoamericano, y a mí cuando a veces me preguntan qué libros influyeron más en mi vocación como escritor, yo digo que no fueron los libros sino las canciones y los cuentos que me contaron en mi infancia, para volver a la historia de Santa Teresa. Y siento que a través… Hay un contador de historias ahí, Ruperto, ¿cierto? Sí, don Ruperto Beltrán. Y entonces a mí digamos que me orientaron o me atrajeron hacia la literatura más las canciones y los cuentos y los relatos orales que los libros. Los libros llegaron después a confirmarme esa vocación, pero además los campesinos eran excelentes narradores, ¿no? Me acuerdo que Estanislao Zuleta decía que antes a una persona se le preguntaba cómo fue el paseo y contaba una historia que duraba 1 hora, ¿no? Y que en estos tiempos uno le preguntaba a un muchacho cómo fue el paseo y decía, chévere, ¿no? Aquí había un arte narrativo extraordinario, una expresividad, una riqueza verbal, y ese mundo campesino que fue calumniado como un mundo iletrado y como un mundo rudimentario, era un mundo riquísimo en su lenguaje. Basta ver la obra de Tomás Carrasquilla para ver la extraordinaria riqueza del lenguaje con la que se puede describir ese mundo campesino, inspirándose en la manera de hablar de la gente, ¿no? Y que nos ilustra tanto sobre la creciente indigencia verbal de nuestra cultura. Entonces yo crecí oyendo historias y relatos y todo eso, y en esta novela hago un esfuerzo por rendirle un homenaje a ese mundo oral. Este es un libro que trata de apartarse de las meras influencias librescas y de la tradición literaria, digamos, con mayúsculas, porque hay una literatura de la vida, hay una literatura del relato, una manera de verbalizar los hechos, las circunstancias, las historias, que es extraordinaria, y porque las lenguas las hicieron los pueblos y no los académicos. Pero antes de que nos pidan la colaboración con la salida, hablemos contanos un poquitico. Es que yo veo aquí varias canciones. Esta que habla, el fuego de tus ojos quemó mi sentimiento, el fuego de tus ojos quemó mi corazón. Eso se llama Amor en tinieblas, de Mari Ramia, ¿no? Una canción que yo oía siempre a los 6 años en Santa Teresa, y también le contaba a Juan Diego que como aquí en ese entonces los niños no crecíamos leyendo cuentos de Walt Disney, sino oyendo tangos y historias de despecho y de abandono, ¿no? Mucho antes de que conociéramos el amor ya lo habíamos perdido muchas veces. Sí. Qué belleza. Y oigan esta belleza creo que era de Javier Solís, William. Después de un día lluvioso el cielo se oscurece, que era algo que le gustaba mucho a mi papá también, y ahí es donde comienza mi pecho a suspirar, esas lágrimas del alma, ¿no? Claro, es que además hay que situarse en Santa Teresa al atardecer, cuando avanza la niebla y no hay electricidad y el mundo se va sumergiendo,
Y así como en los partidos de fútbol uno los está viendo, pero hay alguien que se los está contando, en esos tiempos uno veía caer la noche y la niebla, pero había una canción que le estaba describiendo lo mismo que uno estaba viendo, y era esa, ¿no? Y esta, Un amor que se me fue. Ah, eso es maravilloso. Yo siempre creí que era siempre creí que era una canción colombiana. Y claro que lo es, pero no por su origen, sino por afinidad, por las afinidades selectivas. Senderito de Amor se llama, la compuso Ventura Romero, y aquí se oía mucho en Colombia y se oye mucho todavía por todas partes, y claro, yo la oí en mi infancia y quedé marcado por ella. Y Luz de Luna. También, claro. Esa me parecía un poco más siniestra, pero por eso me gustaba. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste. Claro, y es que hay una parte más misteriosa que dice, ¿cómo es? Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, y a mí me estremecía un poco eso, ¿no? ¿Qué podía significar? Me decía yo, y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, ¿no? Bueno, era perfecto para ciertas atmósferas siniestras, y cuando llegó la violencia, más todavía. Bueno, y vamos a dejar aquí porque quisiera hablar de los tangos que cantaba tu padre con el gran, ¿cómo era que se llamaba? Óscar Agudelo. Óscar Agudelo. Se llama todavía, ¿no? Es que cuando yo leí que Óscar Agudelo era compañero de música de Luis Ospina, tu padre, dije, pero Óscar Agudelo no es un argentino, resulta que era de estos montes. Así es, él era de mi pueblo natal, él nació en Herbeo también, vivió en Padua, fue compañero de adolescencia de mi padre, cantaban juntos, ¿no? Yo tengo una fotografía de ellos dos cuando tenían un dueto que se llamaba Alma Colombiana, pero no la encontré cuando iba a publicar el libro, en la segunda edición la publico, ¿no? Porque me conmovió mucho verlos tan jóvenes y con sus guitarras, y claro, él un día se tuvo que ir del pueblo, no sé por qué razón, lo trataron mal en el pueblo y se fue, y ese maltrato que le hicieron en el pueblo fue muy bueno porque lo lanzó a la fama, le permitió irse y buscar otros horizontes, y algunas canciones que Gardel intentó hacer populares, como Rosas de Otoño. Gardel la canta y yo creo que aquí en Colombia casi nadie ha oído la versión de Gardel, pero nadie desconoce la canción de Óscar Agudelo, Rosas de Otoño. No se las canto porque no me he tomado ni un whisky, aquí no dan sino agua, ¿no? Pero seguramente esta noche en alguna cantina la podemos cantar. Y Víctor tiene el encargo de ponerlo a cantar. Víctor, estás encargado. Y otra que a mí me gusta mucho y me gustó mucho desde niño, que se llama Cuando miran tus ojos. Es un tango que compuso Cadícamo. Cadícamo es el gran compositor de tangos, digamos, complejos, de letra compleja, del cancionero argentino, y que lo cantó Charlo en el año 34. Tampoco logró Charlo en Argentina popularizar ese tango, pero aquí no había campesino, yo no sé si ahora todavía, pero no había campesino que no se lo supiera, ¿no? Tus ojos se han quedado grabados en los míos, tu dulce brujería, toda esa historia. Y esa canción, pues la canta inmejorablemente Óscar Agudelo, como Rosas de Otoño y como tantas otras canciones. Y bueno, por ahí anda todavía Óscar Agudelo, a veces da conciertos incluso. Bueno, William, yo creo que fue un gustazo, pues yo quisiera despedirlo con un aplauso bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay tiempo de alguna pregunta o no? ¿O ya no hay tiempo? 5 minutos.
el señor del sombrero, que yo creo que se lo merece porque… Maestro William Ospina, soy campesino al igual que sus abuelos y bisabuelos. Quiero preguntarle, ¿no se siente dolor de patria al darnos a conocer que ser campesino solamente tiene la esperanza de ganarse una lotería o encontrar una huaca? Y que solamente el hecho de ser campesino tiene que pagar con sangre el hecho de serlo y de pronto de ser líder. Es como la esperanza que tenemos los campesinos colombianos. ¿No es doloroso? Sí, señor, yo creo que por eso escribí este libro. Me hace recordar usted no solamente que mi bisabuelo solo pudo conseguir la tierrita en la que vivió él con toda su familia, con las huacas que había encontrado por el camino de la colonización, sino que mi abuelo se pasó la vida entera comprando lotería y como lo cuento en algún momento de la novela, guardando los billetes con los que no había ganado, no, como si todavía no se pudiera desprender de la ilusión. Bueno, si no hay más, pues entonces ahora sí demos paso al siguiente evento. Gracias, gracias.